la comunicación en la pareja y empezamos con Génesis capítulo 2 y el verso 18. Leo. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Nótense que él empieza: el Señor Dios dijo, de manera que lo que más adelante él dijo es sabiduría de lo alto, sabiduría divina. ¿Y qué dijo él? Que no es bueno que el hombre esté solo. No ha dicho que es malo, simplemente está dando a entender que es incompleto. Es decir, cuando un hombre o una mujer están solos, es incompleto, y eso no es bueno. Y llama nuestra atención que eso fue dicho antes de que el pecado entrase. De manera que podemos inferir que antes de que el pecado entrase, la soledad de por sí ya era una carga aún para un hombre sin pecado. ¿Y cuál es el asunto? Que no es bueno que el hombre esté solo. Está hablando de algo incompleto, de una dificultad, y que no es bueno. Él está describiendo un estado no agradable o no bueno, como él ha dicho. E inmediatamente, como es siempre en el Evangelio, da el remedio. Él mismo provee el remedio, como es en el Evangelio también. Le haré ayuda idónea para él, o una ayuda idónea. Dice una ayuda idónea para él. De donde inferimos pues que el propósito del matrimonio es resolver esencial y básicamente un problema de soledad. Cuando estamos pequeños y pasa algo, salimos corriendo: ¡mami! Después tenemos amiguito y mami no ni comemos. Recuerdo que mi mamá me decía que la última cucharada la daba yo en el campo de pelota, porque quería estar con los amiguitos. Pero después entramos a la escuela y comenzamos a interesarnos en el sexo opuesto, nos enamoramos y después nos casamos. Es decir, que desde el principio, tal como dice aquí, el hombre es un ser social y es natural o instintivo en nosotros buscar una pareja. De modo que el matrimonio es una institución divina y resuelve básicamente un problema de soledad. Más aún, y en el tema que hoy nos toca, cuando uno sigue leyendo, esto fue en el capítulo 2, verso de 18 de Génesis, luego viene el capítulo 3 y luego el capítulo 4. Es decir, que entre el capítulo 2 y el capítulo 4 pasó un buen tiempo, porque es en el versículo 1 de este capítulo, del capítulo 4, que dice: y Adán conoció a su mujer y engendró un hijo, y llamó su nombre Caín, o decir, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella creía que Caín era el Mesías, por eso dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero lo que quiero destacar no es tanto el nombre de Caín o la expectativa o la esperanza de Eva, sino más bien que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 es cuando Adán, después de un largo tiempo, conoce a su mujer. ¿Qué hicieron antes? Hablar. De donde pues nosotros deducimos que desde Génesis la comunicación es algo de suma importancia y esencial en la vida del hombre. Es de suma importancia, porque vuelvo y repito, es en el capítulo 4 cuando él se acuesta con su mujer o la conoce. Pero antes no había nada de eso. Antes fue hablar. Y el mismo énfasis encontramos en el Nuevo Testamento, de la importancia de la comunicación. Por ejemplo, en Efesios 4 dice lo siguiente, y voy a leer: en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, antes de tu ser cristiano, que os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre. Y a seguida dice: por tanto, dejando la falsedad, habla cada uno verdad con su prójimo. Es decir, que aún cuando luchamos para despojarnos del viejo hombre, en el nuevo hombre la primera obra es hablar, o la comunicación. Cuando hablábamos de Génesis, estaba allí Adán y Eva, de donde entonces entendemos también que la célula de la sociedad
de los pueblos y las naciones es la pareja o el matrimonio. Mi cuerpo está constituido de células. La sociedad está constituida de células y esas células son la pareja. Y reiteramos que la importancia en esto de la pareja y en mi relación con el prójimo es hablar verdad cada uno con su prójimo. Más aún, cuando uno empieza a leer en Efesios capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el versículo 9 del capítulo 6, encontramos que son todos los roles posibles de una persona en cuanto a su relación con el prójimo: padre con hijo, hijo con padre, esposo con esposa, esposa con esposo, empleado con su patrón, patrón con su empleado, y previo a eso las reglas de una buena comunicación. Así que tanto en el Antiguo Testamento, o más bien desde el principio nuestro en Génesis, y luego en el Nuevo Testamento, cuando comenzamos a despojarnos del viejo hombre, surge, se nota, inferimos, concluimos la importancia de una buena comunicación. Y como alguien ha dicho, que nuestra comunicación o hablar sea de tal modo que si el otro está irritado, no lo pongamos peor. Y este riesgo se disminuye cuando controlemos la lengua y demos amable respuesta. He aquí pues algunas razones con respecto a la lengua. Amado y entrañable hermano, el silencio es tu deber. Lo voy a poner en otra forma. El silencio es nuestro deber. ¿Y por qué el silencio debe ser nuestro deber? Diría yo por varias razones. Mientras más silencio hacemos, más profundos pensamientos cultivamos. Mientras más silencio hacemos, más fácil será reflexionar. Más aún, el mismo Salomón dice que aún el impío cuando calla es tenido por un hombre sabio, de manera que el hombre sabio habla poco. Otra más, somos pecadores y por ser pecadores debemos tratar de estar callados siempre. ¿Usted ha visto en los tribunales que el acusado habla? No, él siempre está callado. Entonces el silencio es nuestro deber. ¿Qué usted quiere decir con eso? Que si está hablando mucho está fuera de tu deber. Uepa, pastor, pues está fuerte. Sí, está fuerte. Está fuerte. Es tan fuerte que hay uno de los salmos que David dice 6 peticiones, y la 7ª petición es esta: controla mi lengua. Dice la palabra oración de 6 maneras diferentes: te ruego, te pido, quiero, anhelo, esta es mi súplica. 6 veces, y la 7ª uno dirá: ¿y qué es lo que va a pedir? Que ha dicho te ruego, te quiero, ¿qué es lo que va a pedir? Enséñame a hablar. ¿Y de dónde inferimos? Pues que hablar bien solamente lo da la gracia de Dios. Entonces usted me quiere decir que si hablo mucho es poca gracia. Si tú concluyes eso mismo es poca gracia. Porque la gracia enseña a hablar. No es que seamos mudos, pero saber hacer silencio. El silencio es un arte y requiere dominio propio, porque tú y yo tenemos 2 tuercas aquí llamadas mandíbula, que nosotros a veces hablamos, y si no hablamos creemos que se va a caer el cielo. Amado hermano, no se va a caer. No se va a caer el cielo. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces? De la comunicación en la pareja. ¿Cómo lo haremos? Primero enfocaremos 2 aspectos de una buena comunicación: su naturaleza y luego instrumentos a cultivar en una buena comunicación. En cuanto a su naturaleza, permítame leer esto que sustenta la esencia o la naturaleza de una buena comunicación. Entiéndase comunicación, la habilidad para expresarnos e interpretar correctamente los pensamientos de otro. Entonces, el objeto de la comunicación en la pareja es más bien entender al otro más que el otro nos entienda. Es más bien entender al otro antes que el otro nos entienda. Porque estoy hablando de la buena comunicación en mí o en ti. De modo que si yo no escucho bien lo que diga,
puede caer en desproporción a lo que el otro quiere decir. No sería un diálogo, sino un monólogo, o en desproporción. Sobre todo cuando hay dificultades o crisis en la pareja, es sumamente importante tener una buena comunicación, especialmente cuando las cosas no andan bien. Y te adelanto algo que debe primar en nosotros, y es este: cuando las cosas no andan bien en la pareja, ten presente esto: no hagas caso a las palabras del airado, porque como dice Job, se las lleva el viento. ¿Cómo es eso, pastor? No hagas caso a la palabra del airado. Si te dice barriga verde airado, bórralo. Bórralo. ¿Y por qué borrarlo? Porque está hablando de una manera irracional. Ese no es él. ¿Y cómo voy a hacerle caso a la palabra del necio? Porque nos cae la necedad, decimos cosas que nunca debemos decir, y más aún cuando hablamos airado, usualmente hay que arrepentirse. Es decir, que nosotros mismos tratamos de borrar el mal que hicimos. Así que no haga caso a la palabra del airado. El asunto, vuelvo y repito, y volviendo sobre nuestros pasos, que el mayor esfuerzo es entender los pensamientos del otro que él trata de expresar. Porque si bien es cierto que yo no puedo leer la mente ajena, yo no puedo saber lo que el otro dice a menos que lo diga. Y cuando lo dice, tengo que poner debida atención para interpretar cuál es su pensamiento. Porque, amados hermanos, es más importante lo que quiere decir que lo que se dice. Usted me puede explicar eso, ¿sí? Imagínate tú me llamas y me dices: mira, que dice a Miri que le preste 10,000 pesos. Y yo te digo, ¿tú se lo prestaría? No, pues yo dije no, yo no lo dije. Pero quise decir no. De manera que lo que uno dice no es tan importante como lo que uno quiere decir. Y en la buena comunicación, lo que yo quiero averiguar es lo que el otro me quiere decir. No es así. Y hay un ejemplo en las Escrituras que ilustra esto muy bien. Y más que un ejemplo, el modelo de una buena comunicación es entender los pensamientos del otro o lo que él trata de expresar, o dicho de otra manera, la lucha interna que está teniendo en su corazón sobre el asunto y que quiere expresar. ¿Y cuál es el modelo? Dios. Oigan esto, cuando Caín mató a su hermano Abel, en Génesis capítulo 4, leo: el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Ignoraba Dios dónde estaba Abel? ¿Ignoraba Dios que ya lo había matado? No, él lo sabía. ¿Por qué le pregunta? Dándole oportunidad a que expresara la lucha que venía teniendo en su corazón, que empezó con una envidia y terminó con un crimen o un asesinato. Dios le da la oportunidad de que se exprese antes de acusarlo. Así también debemos ser nosotros. Respondió Caín: no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? De mala manera respondió. Aún así Dios insiste y le dijo: ¿qué has hecho? Y un paréntesis, esa es una de las claves en consejería. Siempre cuando viene alguien le preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿Qué tú quieres hacer? Porque ese es el método divino. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Caín tuvo un mal corazón y por su crimen fue castigado. Aún así, Dios, antes de acusarlo, le dio la oportunidad que se expresara. O dicho de otro modo, le dio la oportunidad que viniera al arrepentimiento. Antes de reprenderlo, quiso oírlo. Y aquí cabe la oración de Lutero: oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a aprender a oír y a entender el otro. Y si el otro necesita ayuda y podemos darla, pues que nosotros la demos. ¿Cuál es el marco de referencia entonces
sobre todo en esto de la comunicación y resolver dificultades. El marco de la referencia se extrae de aquel hecho del Señor Jesucristo que iba caminando en día de reposo por un sembrado de trigo con sus apóstoles. Al parecer era tarde el día, no habían desayunado, tenían hambre. Ellos entonces cortaron espigas, le sacaron el grano y lo comieron y saciaron su hambre. Los fariseos, que es lo opuesto al cristianismo, lo primero que hicieron fue: tus discípulos están quebrantando el día de reposo. Le dijeron, porque no es legítimo cortar trigo en el día de reposo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Ley. ¿Y qué es lo primero de la ley? Legalismo. Cuando lo primero que sale de nuestra boca es ley y no compasión, eso se llama legalismo. Y hay algunos aquí que le confieso que le tengo miedo. ¿Cómo, pastor, que usted le tiene? Sí, le tengo miedo. Son legalistas. Y usted no lo es. Bueno, a veces yo lo soy también. Pero lo que quiero decir, el mensaje es combatir el legalismo. Ese es el legalismo, cuando lo importante para mí es la ley y no la compasión. Si Dios hubiese tratado primero con ley conmigo, no hubiese uno de nosotros aquí sentado. Lo primero que Dios hace con nosotros es compasión. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en aquella ocasión con los fariseos, el Señor dio esta sentencia maravillosa y les dijo a los fariseos: misericordia quiero, no sacrificio. Compasión antes que ley o antes que regla. Sin separarla. Sin separarla. Porque no habrá compasión sin regla, ni regla sin compasión. Y hay un ejemplo en las Escrituras que ilustra esto muy bien, de cómo corregir problemas por asunto de comunicación aún en la familia y en la pareja. Y ese ejemplo es el Señor Jesucristo con el caso de Tomás, que no creía. El Señor Jesucristo resucitó, Tomás no creía. Los discípulos, las mujeres le dijeron que había resucitado y él dijo: no, mire, yo soy graduado de Harvard y yo soy un hombre de mente objetiva y de mente profunda, yo he leído mucho, eso no es así. Yo tengo que coger mi mano y meterla aquí en el hoyo que él tiene en la mano del clavo y coger su mano en el costado y entonces hablamos, yo creeré, porque yo soy un hombre moderno. Eso diría Tomás. Su problema era incredulidad. 8 días después, el Señor Jesucristo vino donde ellos, en el mismo lugar, con las mismas personas, y dijo: pasa a vosotros. Tomás, dame tu mano, métela aquí en el hoyo de mi mano y en mi costado. Y luego agregó: Tomás, no seas incrédulo sino creyente. ¿Qué hizo? Primero compasión, lo sanó de la incredulidad y después le dio la regla: no seas incrédulo sino creyente. Y que vuelve y corrobora con el trato de Dios con Caín, el trato del Señor Jesucristo con los fariseos, y si aún con nosotros mismos. Misericordia quiero, no sacrificio. Lo primero es compasión. ¿Y por qué compasión? Porque nosotros somos instrumentos de salvación. Estamos para llamar, para salvar, no para condenar. Y digo aquí, como dice Martin Lloyd-Jones, nadie crea que el predicador está por encima de todo. Él también se sienta al igual que ustedes, pero él habla y oye. Ustedes nada más oyen, pero él habla y oye y se habla también a sí mismo. Nos sentamos para todos crecer en fe y en conocimiento. Por eso insistimos estar atentos a la instrucción y no tanto al instrumento. Así que ese es el marco de referencia. Y tratemos de no ser como los arqueros. ¿Y cómo son los arqueros? Bueno, ellos tienen un arco y una flecha y ellos comienzan: oh, hay un venado allá, hay que cazar, o un chivo, no sé. Y sale la flecha y lo traspasa. ¿Y qué tiene que ver eso con la comunicación? Oh, de esta manera. Ella me va a decir Juan y yo le voy a decir Pedro. Y después me va a decir tal cosa y yo le voy a decir otra. Y después me va a decir otra y yo le digo esto. Y entonces me va a decir esto y yo le voy a decir. Y cuando hablan tan duro, tan fuerte, que dejan al otro sin fuerza, que no puede ni hablar. Cuidémonos de no usar el arco en la comunicación de manera desmedida. Reiteramos
que nuestro deber es el silencio. No mudos, pero sí cultivar el arte del silencio. En una ocasión, una pareja, el hombre era borrachón, mujeriego, maltrataba a la esposa. En el trabajo de la esposa, ella conoció a una cristiana que le habló del Señor Jesucristo. Ella se convirtió. Unos 3 años después, el marido vino un domingo a la iglesia. 2 domingos y el marido a la iglesia. Al 3er o 4 domingo, el marido se le acerca al pastor y le dice: quiero entregar mi vida a Cristo. Y nosotros los pastores, que somos untados, ¿con cuál de mis sermones te convertiste? Y le dice el hombre: con ninguno. Tengo 3 años viendo a Cristo a través del testimonio de mi esposo. En silencio. No puedo más. Necesita mi alma entregarse a Jesucristo. Nuestro deber es el silencio, porque es en el silencio donde Dios va a manifestar su gracia. Cuando hablamos mucho, la proyección que estamos buscando es la mía, la de uno. Pero cuando hacemos silencio bien cultivado, dirigido por la gracia y por el Espíritu, estamos glorificando a Dios, no tanto tratando de proyectarnos nosotros mismos. Como dice el hombre sabio: deja pues la riña antes que empiece. Proverbio 17:14. Y Proverbio 25:11 agrega: como manzana de oro en engaste de plata es la palabra o la verdad dicha a su tiempo. Una manzana de oro con engastes de plata es la verdad dicha a su tiempo. No siempre debemos decir la verdad. No siempre debemos decir la verdad. Y hay un caso en la vida de David, cuando tomó los panes de la proposición, que vinieron los de Saúl y le preguntaron al sacerdote, y el hombre se confesó sin que se le preguntase, y mataron a la sacerdote y a toda la familia. Dijo la verdad de manera inapropiada. La verdad debe ser dicha en su momento, a su tiempo. Hay veces, la verdad de por sí hiere, y si la hacemos inapropiadamente, hiere más. Pero lo que buscamos con decir la verdad debe ser la sanación y salvación del otro, no herirlo más, no ponerlo peor, sino ser instrumento de salvación o sanación. Así que repito: como manzana de oro en engaste de plata es la verdad dicha a su tiempo. Bien, en segundo lugar, instrumentos de una buena comunicación. La buena comunicación es multifacética. Y cuando decimos multifacética, estamos significando que incluye varios aspectos. Y así leemos en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, vayamos allá, verso 14, dice eso mismo. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Apóstol, somos hermanos, así que hay ternura. ¿A qué? Que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Aquí hay 4 aspectos: amonestación, ánimo o aliento, sostén y paciencia. Es decir, 4 aspectos. Así que la comunicación, se infiere del pasaje, es multifacética. No es lo mismo el oído de un hombre enfermo que de uno sano. No es lo mismo hablarle a una persona en un estado irritado que en un estado paciente o tranquilo. Es decir, no es lo mismo hablarle. De modo que parte de la sabiduría divina
es que nosotros hablemos la verdad en el momento apropiado. Y hay cosas que no debemos decir en un dado momento, porque al otro a veces no tiene capacidad de borrar el resentimiento, y hay resentimientos que le duran al otro 3 y 4 años. De manera que la comunicación es multifacética. No siempre estamos en el mismo ánimo para oír las mismas cosas, ni siempre está el corazón interesado en los mismos intereses. Los intereses varían de ocasión, de día, de hora. No es lo mismo que usted le hable a una persona al mediodía que le hable cuando se está durmiendo. Por lo tanto, la buena comunicación requiere que pensemos y tratemos de hablar con sabiduría. Si alguno espera tener paz en la familia sin una buena comunicación, sería como pretender nutrir el cuerpo sin ingerir alimentos. Y en los instrumentos de una buena comunicación empezamos con amonestación. ¿Qué es una amonestación? Es sencillamente advertir a alguien del peligro a que se está exponiendo con su actuar presente. Él está haciendo algo, se está exponiendo a un peligro, entonces se le amonesta, se le advierte del peligro o la consecuencia que pueda traer en su actuar presente. En el caso del marido, con tiernos reproches, y en el caso de la mujer al marido, también con tiernos reproches. Pero no puede tampoco, o más bien no debe estar reprochando constantemente o amonestando constantemente, porque el otro cierra el oído, porque te vuelves una trompeta sin sonido y sin melodía, y entonces uno cierra los oídos. Algo más, que el amor cubrirá multitud de faltas. Hay faltas que tú ves en el otro, que debe pasarla por alto, es irrelevante. ¿Y cómo determino si es irrelevante o no? Bueno, voy a darte un caso particular. Si te sucede hoy a las 5 de la tarde, no hable hasta mañana, después que tú te acuestes y duermes. Es que se me va a olvidar, entonces no era relevante. Si se te olvidó, es que no era relevante. Hay gente que aplica eso, que tiene que amonestar al otro, y entonces ellos esperan, mañana yo hablo, y se le olvida. Lo viste importante en el momento, pero no en toda su extensión. Y entonces cuando concluye no es relevante, lo dejamos así. Pero tiernos reproches, nunca en público, siempre en privado, nunca por defectos naturales, nunca por inadvertencia. Tú no me puedes reprender a mí porque yo soy calvo, ¿y qué hago? Arocha, te amonesto porque tú eres chiquito y flaco. Ajá. No puedo hacer nada. Porque eso es un defecto natural. O que haga algo sin intención. Es decir, el niño, para citar un caso, con la bicicleta topeteó y se cayó un biscuit. Él no lo hizo intencionalmente. Fue sin darse cuenta. Así que eso merece otro tratamiento. Pero aparte de la amonestación hay también lo que llamamos estímulos. Estímulos. Nosotros siempre o muy a menudo estamos cometiendo faltas y errores. Necesitamos estímulos cuando hacemos algo bueno, que nos levante. Que no sea simplemente ráquete, y palo, y palo, y palo, y palo. Necesitamos estímulo. Y hay en las Escrituras un caso de nuestro Salvador sobre cómo dar un estímulo en medio del lodo moral. Un lodo moral, y en medio de ese lodo moral dar un estímulo y levantar a una persona hasta el cielo. Les invito a ir a Juan capítulo 4. Versículo 15 al 18. Juan 4.
La mujer le dijo, el caso de la mujer samaritana. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Le elogió su sinceridad. Le elogió su sinceridad. Verso 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Esta mujer ha tenido 5 maridos. Su deporte era tener marido ajeno o tener marido. Pero es un tema duro para una mujer así tratarlo. Y cuando ella reflexionaba sobre sí mismo, que ha tenido 5 maridos, y ella se cree una artista de Hollywood, pero no ha podido retener ninguno, no es tanto artista de Hollywood entonces. Tocarle el tema a esa mujer debe ser algo muy duro. Y Jesús le elogia su sinceridad en medio de su inmoralidad. Bien has dicho. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hablando. Antes de que viniera la censura, que no vino, vino la compasión. Bien has dicho. Luego en el versículo 18 agrega, en eso has dicho la verdad. La estimuló, la levantó de una mujer que había tenido 5 maridos y que ella se creía, porque para tener 5 maridos tiene que ser una mujer buena moza, digo yo. Pero no había podido retener ninguno. De manera que las cosas no eran tan bonitas como parecían. Para ella debe haber sido un trago muy amargo. Jesús no la dejó beber el trago amargo. Bien has dicho. En eso has dicho, ¿verdad? Dios mismo, imaginemos, Dios se vistió de carne para venir particularmente a esta mujer. ¿Saben por qué Cristo lo hizo así? Porque Cristo es el Salvador. Y los cristianos son instrumentos de gracia y salvación. No instrumento de fariseísmo ni de legalismo. El legalista siempre pone la ley primero. El cristiano pone la compasión primero, como hace Jesús aquí. Wow, pastor, Dios nos ayude. Y Dios nos libre de tomar la Biblia para darle palos a otro. La Biblia no está para darle palos a otro. La Biblia está para salvar. Es el instrumento de salvación. Así que la animó a buscar de Dios. Y esa mujer fue tan impresionada que cuando llegó a su aldea y comenzó a contar lo que Jesús había hecho con ella, todo el mundo se convirtió en la aldea. Ellos el ánimo con su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste a tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en tu mesa y le dijiste a tu mujer, gracias, qué buena está la... Y ayer vino el hermano Alfredo y le mandó una foto a Elisa conmigo y él, y la esposa lo primero que mandó, dile al pastor que no se quite la barba. ¡Ah! Me elogiaron, me estimularon y me agrada. Y lo cuento aquí con risa. Dios nos ayude y nos enseñe a estar más atentos a la belleza de la camisa, a que le falte un botón. Dios nos ayude. Así que hemos visto la amonestación, hemos visto el estímulo, pero hay también la corrección. La corrección es la instrucción que recibimos o damos a otro con el fin de iluminar sobre lo bueno y lo malo. Toda la escritura es útil para corregir. El libro de corrección no es mi opinión, ni cómo yo hago las cosas. El libro de corrección es la Biblia.
no como a mí me parece. Porque a veces cuando los otros hacen cosas diferentes, nosotros nos molestamos. Y lo digo para mí mismo. Y lo he contado otras veces. Cuando el pastor Méndez comenzó a ser pastor aquí, yo duré 12 años pastor solo. En la iglesia eligió a Méndez, pero Méndez cariñoso y untado. Y entonces se guindaba la gente y todo el mundo cariñoso. Yo estaba molesto. Me molestaba. Porque todo el mundo era cariñoso con Méndez. Y un día me puse a pensar, pero ven acá, ¿y por qué tú te molestas? Por envidia. Porque tú quieres que el cariño de todo el mundo sea para ti. El cariño de todo el mundo no es tuyo, es de Cristo. Y Él se lo da a quien Él quiere a través de otros. Así que Arocha, cállate. Pero eso aplica a ti también. Para ti y para mí. Así que la corrección es cuando el otro se propone hacer algo y entonces tú notas que está ocurriendo o va a caer en peligro o en pérdida o en problemas de salud, entonces tú das la corrección del lugar. Es uno de los objetos principales de la palabra de Dios y así está escrito. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. De manera que la falta de corrección con mis hermanos y en la pareja o con mi prójimo sería una muestra de desamor. El amor prohíbe el silencio, especialmente cuando nosotros vemos que el otro está caminando a algo que puede ser perjudicial para él. Pero también no le pongas presión. Cuando tú corrijas, tú no eres juez, tú no eres su papá, tú simplemente traes la instrucción, pero no puedes ponerle presión, porque si le pones presión, entonces ya tú no estás tratando de corregir, tú estás tratando de enseñorearte sobre el otro. ¿Y cómo yo sé si me estoy tratando de enseñorearme sobre el otro? O cuando tú le das un consejo y en el consejo la voluntad es de él, no tuya. Los consejos son como las lentejas, si tú quieres lo tomas o si quieres lo dejas. Pero yo no puedo presionar sobre un consejo. Doy un consejo, el individuo no lo hizo y entonces voy yo. Si hubiese hecho lo que te dije, eso no. Entonces no diste un consejo. Tú lo que querías era montarte sobre el otro. Y ahora eso es muy dado, porque cuando el amor se enfría, nosotros entonces lo que queremos es lo al revés. El orgullo se fortalece. Nunca preferamos acusar que persuadir. Acusar que persuadir. Hay una hermana aquí en la iglesia que ella cuando me oiga lo que voy a decir, yo no voy a decir su nombre, pero es digno de elogio y lo voy a repetir ahora. Que debemos tratar de ser compasivos antes que mandones, que mandar sobre el otro. Ella viene donde mí, pide una cita y comienza a quejarse de su marido. Yo la oigo, le digo, vamos a hacer una cosa. Vamos a reunirnos también la próxima semana. En la próxima semana tú me vas a traer una lista de todas las cosas que tú te quejas de tu marido. Y así lo hizo. Trajo una lista de 10 cosas. Había que arreglar el inodoro, la ducha estaba qué sé yo qué, el portón había que cambiarle la bisagra, la televisión había que llevarla donde el técnico. 10 la lista. Yo la leo y le digo, mira, te voy a dar la lista otra vez. De ahora en adelante no le digas nada a tu marido de esta lista. Dile a Dios que lo mande a él, no tú. Pasó. Meses después me la encuentro en el sótano, ahí me topo con él. Fulano, ¿y qué pasó? Dios lo mandó a hacer todo. Y ella está aquí, yo no voy a ver para allá. Se lo oró al Señor y el Señor obró. ¿Qué beneficio trajo? Ella vivió en paz, su fe se fortaleció y entonces ahora con más vera puede orar a Dios. Que Dios oye la oración. Otro aspecto en esto es la instrucción. Es el proceso por el cual uno de la pareja provee a su cónyuge una lección.
Hay dos cosas que a menudo repetimos y es lo que es la mentira y lo que es el error. La mentira es una disociación consciente entre lo que se piensa y lo que se dice. Arrocha, ¿cuántos años tú tienes? 54. En mi mente está 69, pero en mi labio conscientemente salió 54. Eso sería una mentira. El error es diferente. El error es una disociación entre lo que se piensa y la realidad. Por ejemplo, el niño dice, cuando yo sea grande quiero ser Superman. ¿Está el niño mintiendo? No, él no está mintiendo, él está errado, porque Superman es una ficción, no existe. Y hay un caso en las Escrituras para mostrar esto de la instrucción que ilustra, entendemos, este asunto. O esta manera, ese instrumento dentro de una buena comunicación. Un instructivo o una instrucción es cuando me dan conocimiento y cómo hacerlo. Por ejemplo, yo compro una licuadora y viene un instructivo. Me dicen lo que hace la licuadora, me da conocimiento y me dice cómo usarla. Eso sería un instructivo o una instrucción. El caso que nos ocupa o que quiero ilustrar fue el caso de la madre y el padre Manoa de Sansón. Ella era estéril. Tenían tiempo orando y pidiendo a Dios que le diera un hijo, pero nada venía. Un día, estando ella en el campo, el ángel del Señor viene y se le revela. Y le dice a la mamá de Sansón, la que sería la mamá de Sansón, para el año que viene tú vas a dar a luz un varón que será libertador de Israel. Ella se lo cuenta a su marido y como en muchos casos ella tenía más fe e instrucción que su marido. Y el marido le dijo, mira, no, vamos a hacer esta cosa. Yo como que me parece eso extraño, como que no lo creo mucho. Cuando juicio con la leña y está la llama, el ángel puso un pie en la llama y el otro pie y usó la llama como si fuera una escalera y subió al cielo. Cuando Manoa, el papá de Sansón, vio eso, tuvo miedo. Y leo el pasaje. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos. ¿Y por qué? Porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le dijo, si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el sacrificio, el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír como estas cosas. Jueces capítulo 13, 22 y 23. La mujer le dijo, pero ven acá, Dios siempre va a ser justo. Si Él hubiese querido matarnos, no mata y no nos da una promesa. ¿Crees tú que Dios me va a dar una promesa para matarnos? Lo instruyó, le dio una lección, lo sacó del error, porque él creía, lo que él pensaba era que Dios estaba en contra de él. Pero no, Dios estaba a su favor, él estaba en un error. Y la instrucción lo sacó del error y lo trajo a la verdad. Porque el error, repetimos, no es otra cosa que eso, una disociación entre lo que yo pienso y la realidad. ¿Qué pensaba Manoa? Que Dios estaba en contra de él y lo iba a matar. ¿Cuál era la realidad? Lo contrario, que Dios estaba con él y le había dado promesa de tener un hijo y pasado el año, el hijo nació. Ahora bien, cuando demos instructivo, cuidémonos que la instrucción sea evangélica, que no sea de Harvard, ni de Princeton, de grandes universidades, no, que sea evangélica. No mi opinión, sino lo que la Escritura dice. No lo que me parece, sino lo que Dios enseña. Así que, cuando vayas a instruir usando la Biblia, asegúrate que el objeto de las historias bíblicas es ilustrar el carácter de Dios, el mal del pecado, las consecuencias de la desobediencia, el arrepentimiento, la fe, la santidad, la gracia del Señor Jesucristo, lo provechoso y placentero de servirle, etcétera, etcétera. Como precaución te digo que nunca se te ocurra usar la Biblia como instrumento de castigo o presión emocional, pues tu mujer no es tu hija, sino tu compañera. Finalmente, voy a dar algunas
guía para una buena instrucción, 7 guías para una buena instrucción como conclusión. Pero antes debo establecer una premisa, y es esta. La buena comunicación, amado hermano, es un arte. Y para perfeccionar el arte se necesita práctica. Usted ve los jóvenes nuestros tocando la batería, tocando el piano, tocando la guitarra, tocando el bajo. Pero ellos practican. Ellos van perfeccionando el tocar el instrumento con práctica. De modo que al oír este sermón, no creas tú que tú eres el papaupa de la comunicación. Requiere práctica. Es decir, ensayo y error para ir corrigiendo e ir perfeccionando. Así que aquí algunos consejos útiles para la buena comunicación. 1, tenga muy presente que nadie gana un argumento si no logra una posible solución al problema. Enfrentar el problema, no la persona. 2, el compromiso es herramienta esencial para la solución de problemas a través de la comunicación. Antes de presentar un problema, asegúrate de haber pensado en alguna manera de resolver por mutuo consentimiento. No es que se va a hacer lo que tú digas. Mutuo consentimiento o mutuo compromiso. 3, procura iniciar el diálogo hablando de cosas positivas y luego muévete a un debate más profundo sobre el problema que los aqueja. Cuando Pablo escribió a los Corintios, y cuando uno lee la carta a los Corintios parece que era una iglesia de impíos. Sin embargo, en el capítulo 11 Pablo dice: en esto os elogiamos. Es decir, él inicia con un estímulo, un elogio, y entonces pasa a corregir lo que había que corregir allí. 4, asegúrate que has entendido lo que tu pareja ha dicho. Después que le haya escuchado, entonces repite lo que entendiste. Me explico. En consejería se usa mucho esto. La persona viene, ¿qué fue lo que pasó? La persona relata lo que pasó, su problema, y nosotros repetimos. Deja ver si te entendí. Tú me estás diciendo que le enviaste a que pintara la pared de rosado y que la persona la pintó de azul y luego de verde. ¿Es eso lo que tú me estás diciendo? Sí. Es decir, asegurarnos que estamos entendiendo lo que el otro quiere decir. 5, si un argumento se calienta o se vuelve irracional, sería preferible aplazar la conversación a otra mejor ocasión donde la comunicación sea más efectiva, porque lo que queremos es una buena comunicación, no simplemente comunicarnos. 6, asegúrate que tu lenguaje corporal, expresiones faciales y verbales están en consonancia con tu mensaje, que no esté hablando de manera irónica, es decir, dando un elogio. No, que es un elogio, que sea buena cara. 7, y último, sea sincero, directo y centrado en el problema. 8, que Dios nos ayude. Quisiera decirle una palabra a nuestros amigos. Amigo, ¿sabes tú para qué hay iglesia? Para reunir el pueblo de Dios. El objeto de la iglesia es que nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Simplemente creer. De manera que tú que estás ahí sentado, por simplemente creer, delante de Dios se le cambia tu nombre de impío a creyente. Por simplemente creer en tu asiento. Tú has oído lo que hemos hablado, y lo que hemos hablado tiene un solo objeto: hermosear nuestro carácter, porque la santidad no es otra cosa que eso, una hermosura de carácter, especialmente en el hablar. O dicho de otro modo, que el que nos mandó a decir eso quiere el bien y la salvación de todos los hombres, incluyendo el tuyo. Así que ahí en tu asiento: Señor, perdona mi pecado, perdona mi incredulidad, creo en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Oramos.
Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, gracias. Y descansamos en tu bendita palabra. Cuán gozoso y placentero y consolador para nosotros es cuando leemos que tú nos amaste y nos escogiste antes de la fundación del mundo. Que tú nos elegiste para esta tan grande salvación. Y al oír lo que nos hablaste, te rogamos, oh buen Dios, concédenos dar gloria a tu nombre. Enséñanos el arte del silencio, de la buena comunicación. Oh Dios, concédenos que nuestro hablar sea como manzana de oro con engastes de plata para decir la verdad como conviene. Líbranos del error, líbranos de las herejías y guárdanos hasta aquel día. Y nuevamente te pedimos que perdone todos los pecados que hemos cometido en pensamiento y especialmente en palabra y mala comunicación. Y te rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora